y de evolución y de adaptación a los cambios sociales que creo que la Argentina toda se lo tenía merecido y que creo que este fue el momento oportuno para poder realizar todos estos cambios y todo este proceso que se está realizando desde hace ya unos años hacia atrás a hoy, que se han modificado algunas cuestiones, algunos institutos. Entre esos es finalmente la sanción y promulgación del, no vamos a hablar de reforma, sino del nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina, que representa un hito histórico para nuestro país, porque desde la conformación de nuestro país en adelante solamente contamos con una redacción, que era la redacción del Código Civil de Vélez Sarsfield, de Dalmacio Vélez Sarsfield, y que tuvo una serie de reformas, pero nos estuvo reglando, normando la vida de todos los civiles, justamente porque el Código Civil lo que viene a hacer es regular la actividad privada, incluso las relaciones de familia y las sucesiones de todos los argentinos, y hasta este momento, hasta el 2015 inclusive, que va a estar vigente este Código Civil, nos estuvo arreglando con un marcado matiz propio del momento histórico en el que fue redactado. Vélez Sarsfield en la década de 1870, 1860, 1870, redacta este Código Civil junto con el Código de Comercio, un Código Civil propio de mentes que tenían una visión netamente liberal, una visión de una cultura occidental y cristiana muy fuerte, especialmente en las relaciones de familia se ve esta influencia de la Iglesia para legislar lo que es materia de familia, y obviamente una visión netamente liberal en lo que eran los derechos reales y los derechos económicos o patrimoniales, en donde se decía que el dominio era un derecho absoluto y que no podía ser alterado su contenido. A lo largo de los años, especialmente de la reforma de la Constitución hace 20 años, este año es histórico por dos cuestiones. Cambiamos de Código Civil, cambiamos de paradigma, sino que también recordamos los 20 años de la reforma de la Constitución de la Nación Argentina, que fue producto, podemos criticarlo o no, de uno de los grandes pactos políticos o del gran pacto político que se pudo evidenciar en la historia argentina, ¿no? En donde prácticamente la totalidad del arco político avaló la reforma y acompañó cada uno de los artículos que hoy conforman nuestra Carta Magna. Dentro de esta reforma es necesario colocarnos en situación. Se incorpora el artículo 75, inciso bis, que incorpora todos los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, desde el 1994 en adelante tienen jerarquía supralegal, es decir, tienen la misma jerarquía que la Constitución. Podemos discutir después teorías, Vidal Campo dice una cosa, otros constitucionalistas dicen otro, pero es supralegal, es decir, están por sobre las leyes todos los tratados de derechos humanos, entre ellos la Convención Internacional de Derechos del Niño, los pactos internacionales de derechos civiles y sociales, entre otros. Y, obviamente, como tienen raigambre constitucional, son operativos. A partir de ahí empezó a haber una serie de contradicciones e inconsistencias entre lo que decían los tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia internacional y el texto del Código Civil. Y ahí aparecen toda una serie de contradicciones y declaraciones de inconstitucionalidad que hasta el día de hoy, en todos los estrados, en todos los foros judiciales nacionales y federales de todo el país, distintos abogados y distintos jueces han determinado las inconstitucionalidades paulatinamente de distintos artículos del Código Civil, a lo cual nos llevó a todo el arco jurídico a pensar necesariamente que era necesario tener una ley que se adapte a los cambios sociales, no solamente a las cuestiones de familia, a las cuestiones contractuales. Fíjense de que en la época de Vélez Sarsfield hasta el día de hoy venía arreglando los contratos, cuando el mundo comercial, el mundo económico de 1960 en adelante se vio totalmente modificado y con la incorporación de las nuevas tecnologías de Internet. De aplicar un contrato de locación a la usanza de Vélez Sarsfield al día de hoy era como prácticamente, en vez de colocarle un traje medida, era colocarle un traje de presiones de fuerza. Corset. Exactamente. Entonces, lo que hizo la comisión, que fue conformada por grandes juristas y especialistas en la materia, en el derecho, de distintas materias del derecho civil, fue adaptarlo conforme a los estudios y los avances
en el derecho, en la legislación, y a su vez a la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Justicia, que desde esta nueva conformación ha venido dándonos cátedras sobre cómo se deben interpretar las normas y cómo se deben aplicar. Y entonces lo que hace en definitiva es adaptar todos estos cambios, incorporar muchas de las sugerencias que a través de vasta jurisprudencia de la Corte Suprema fue aportando o invitando a los legisladores a que modifiquen un código civil que era vetusto, que correspondía a una visión totalmente liberal, que legislaba. Fue muy interesante el discurso que da Cristina. No quiero darle matices políticos, pero Cristina lo explicó muy bien. Era un código civil para solamente un sector, que era la oligarquía de aquel momento. No era para un sector popular. No, además tampoco fue sancionado en una época democrática. Entonces tener un código civil acorde a las necesidades y que propiamente venga de un régimen democrático, en donde realmente fue votado por los representantes del pueblo, yo creo que es doblemente histórico y doblemente valioso. Podemos encontrarle muchas falencias, pero lo importante es que ya cambiamos el paradigma, ya hicimos un cambio relevante y ahora, bueno, a ver las modificaciones que se le puedan realizar, como toda ley. Siempre toda obra humana es perfectible, nunca es perfecta, y por lo tanto, pero esta maniobra prácticamente de decir que el próximo presidente derogue el Código Civil es de una irresponsabilidad enorme, porque esto es un gran avance para el mundo del derecho. Y es irresponsable por muchos operadores jurídicos que opinen sin haber leído mínimamente algunas partes o que opinen sin conocer cuál es el ordenamiento jurídico. Y esto es básicamente para realmente valorar este trabajo, que podemos estar a favor o en contra de si los procesos legislativos mediante el cual se logra sancionar se correspondían con el reglamento interno del Congreso. Podemos discutir todo esto, pero no quitarle valor a este hecho histórico que fue un código civil para todos los argentinos y no solamente para un sector determinado. Entonces es como para hacer ese análisis puntual y después, bueno, analizar toda la cuestión del arco político actual. Pero el contar con un nuevo código civil que, insisto, en la comisión redactora participaron representantes de todos los sectores políticos, incluso participaron diputados que redactaron artículos que después se levantaron de sus bancas porque no los querían votar. Esa fue la mayor contradicción que vi. Diputados que participaron de la redacción de ese anteproyecto y después se levantaban y se iban. Entonces es también como llamar un poco de seriedad para la discusión política y especialmente cuando legislamos sobre derechos tan puntuales y tan necesarios como es la propiedad, el carácter social que tiene la propiedad, es decir, que no tiene que ser absoluto. Además, ningún derecho es absoluto. Quitémonos esa falsa idea que los derechos son absolutos. Ningún derecho es absoluto y siempre va a estar posible de su reglamentación conforme a los principios de legalidad y razonabilidad. Eso ya lo ha dicho la Corte Suprema infinidad de veces cuando se trata de colocar un derecho por sobre otro, sino que se tiene que hacer un examen de razonabilidad. Y el derecho civil no puede ir a trasmano o fuera de los avances constitucionales que se han hecho en lo que es materia constitucional, porque la reforma del 94 marcó también un hito en el derecho con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos y con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son obligatorios para la Argentina. Entonces, querer darle miedo a la ciudadanía que este Código Civil va a vulnerar nuestros derechos, que este Código Civil nos va a quitar el agua, en realidad es mentira porque tenemos todo un arco de normas de que si las sabemos aplicar y tenemos un poder judicial que sea responsable de sus decisiones. Un ejemplo, esto que yo leí que decían del agua, el agua lo van a quitar como servicio. No, el Código Civil viejo no lo decía. Entonces, ¿por qué instalar este miedo de que el nuevo código no lo dice? Pero tenemos tratados internacionales y tenemos fallos de la Corte Suprema que dicen de que el agua es un servicio esencial y es un derecho que hace a la esencia misma de los derechos humanos. Entonces, pegar por aquel lado con total impunidad es un poco de irresponsabilidad, porque en realidad le quita el valor de este gran avance que fue la sanción y de tener un nuevo Código Civil. Después podemos proponer todas las reformas que se puedan hacer, pero valorar esto y valorar de que finalmente no tenemos este texto vetusto que correspondía a una sociedad que era occidental, cristiana,